un buen comienzo en la vida, un hogar feliz, un lugar seguro donde jugar y crecer, recibir atención sanitaria, nutrición y acceso a una educación de calidad. Sin embargo, para 1 de cada 5 niños de la población mundial que vive en pobreza extrema, esto es tan solo un sueño. En Islamic Relief ofrecemos apoyo a niños y huérfanos a través de nuestro programa de apadrinamiento, ofreciendo ayuda en emergencias y combatiendo el trabajo y matrimonio infantiles. Salva la vida de un niño hoy. Dona a Islamic Relief. Todo niño merece un buen comienzo en la vida. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah a todos y a todas. Bienvenidos a este especial del jueves en directo dedicado a los huérfanos. Un tema, inshallah, muy tierno, como veníamos anunciando la semana pasada bajo el titular, o bajo el lema, mejor dicho, un niño, una esperanza. En este directo hoy contaremos con, de nuevo, personas invitadas, inshallah, nuestra compañera Neema y Ahlam desde Barcelona, que nos informarán un poco sobre los proyectos que abarcan todo el programa de apadrinamiento de huérfanos, y también Ahlam nos contará un poco su experiencia en el Summer Activities del año 2019, es decir, el año pasado. Inshallah, a lo largo del directo también podréis hacer preguntas y nuestras compañeras estarán muy alegres y contentas de poder responder a cada una de vuestras dudas, inshallah. También recordamos que a lo largo del directo tenemos activado un botón de donación a través del cual podéis aportar vuestro granito de arena. Así que sin más dilación, inshallah, empezamos. Quiero dar paso a una de nuestras compañeras que se metió en Islamic Relief como voluntaria hace unos años y que actualmente se está dedicando a todo el tema de huérfanos apadrinados desde Islamic Relief España. Así que sin más dilación doy paso a nuestra compañera Neema Milahi. Assalamu alaikum, Neema. Assalamu alaikum a todos. Bienvenida, ¿qué tal estás? Alhamdulillah, contenta de estar aquí. Alhamdulillah. Pues eso, simplemente volver a recordar que, inshallah, durante esta pequeña, digamos, entrevista que tendremos contigo, podrán hacerte también dudas, ¿no? Y que todo quede mucho más claro. Neema, ¿nos podrías contar un poco más, tener una idea clara de lo que es el programa de apadrinamiento de huérfanos? Pero enfocándonos un poco, contándonos qué es lo que hace Islamic Relief, cuántos son los huérfanos que tiene apadrinados, poniéndonos un poco al día sobre esas cuestiones, ¿no? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pues el programa de Islamic Relief de apadrinamiento que tiene Islamic Relief a nivel mundial trabaja y es actualmente vigente en 27 países, en los cuales ahora mismo cualquiera de nosotros podría apadrinar un huérfano allí. Actualmente hablamos de más de 70.000 huérfanos apadrinados alrededor del mundo en una larga lista, ¿no? Como he dicho, de 27 países, como por ejemplo Afganistán, Kenia, de Sudáfrica, Níger, hasta Yemen, Gaza y un largo etcétera, ¿no? Parece una cifra grande, ¿no? Esos casi 71.000 huérfanos apadrinados con este programa, pero en comparación con los niños que hay actualmente con huérfanos, ¿no? Mundialmente hablando, que son unos 170 millones, aún tenemos mucho trabajo por hacer. Desde luego, subhanallah, es una cifra que a cualquiera, ¿no? que se pare a pensar en ella, pensar que son 71.000 huérfanos, o más bien, no todos ellos tienen que ser. ¿Son todos ellos huérfanos o pueden ser niños en situación de vulnerabilidad? Son las dos cosas. Nosotros, Islamic Relief tiene una definición que el huérfano es todo aquel que pierde, ¿no? El padre o los dos padres, ¿no? Y que tiene menos de 18 años y con ciertos criterios que comentaremos, inshallah, y que aparte pues, están en una situación de vulnerabilidad. Se pueden dar los dos casos. Y ahora, precisamente que has comentado el tema de los criterios, ¿cuál sería el proceso de apadrinamiento? Es decir, desde esa primera toma de contacto con el huérfano, ¿cuáles son los criterios de selección del huérfano hasta que ese huérfano recibe la ayuda?
Hay dos aspectos importantes. No está el lugar donde se desarrolla este programa de apadrinamiento, es decir, suelen ser zonas donde pues, ha pasado una guerra, donde han habido movimientos migratorios de miles de personas y donde la necesidad es extrema, ¿no? Una vez se identifica el lugar como un lugar que necesita de estos apadrinamientos, luego entraría el criterio de selección individual del huérfano o la niña, un niño huérfano, ¿no? Que son criterios ya que se mira el ingreso o el sustento que puedan tener, la familia, de cuánto es, ¿no? De numerosa, que suelen ser familias pues, con 5, 6, 7, hasta 10 miembros o más. Luego también la situación en la que viven, ¿no? La vivienda, en qué condiciones, y también miramos el criterio a nivel salud, ¿no? Qué tipo de, bueno, pues si necesitan algún tipo de tratamiento o tienen enfermedades que necesitan de apoyo, ¿no? Económico. ¿Y este apoyo económico, de cuánto estamos hablando desde Islamic Relief España? Sí, básicamente son mensualidades que si cualquiera de nosotros decide empezar un apadrinamiento de 45 euros al mes, que se envían al niño o a la niña o a la familia en concreto y que abarcarían, ¿no? Aunque parece mucho, pero en realidad es poco a nivel de necesidad de lo que ellos necesitan, ¿no? Simplemente es una ayuda, un apoyo en cuanto a veces a vestimenta, en cuanto a veces a que se les puede ir a esa persona a tener material escolar para acceder a la educación, a poder costearse tratamientos médicos, medicinas o simplemente comida básica. O sea que básicamente, digamos que una de las preguntas que nos hacen nuestros voluntarios generalmente es qué es lo que se cubre, digamos, ese programa de apadrinamiento. ¿Nos podrías dar un poquito más de unas pinceladas más? Sí, es decir, aparte, ¿no? de lo que puedas cubrir a nivel material, también tenemos apoyo, apoyo social, ¿no? Apoyo educacional, proporcionarles a lo mejor profesores para que tengan educación, desarrollar proyectos o apoyo, por ejemplo, a nivel sanitario, ¿no? Nosotros vemos el apadrinamiento en diferentes escalas, no solo simplemente para que pueda comer, sino, ya te digo, apoyo moral, psicológico, médico, si es necesario, y pues material y de comida para subsistir. Sí, la verdad es que, por lo que entiendo, se cubren todas las necesidades básicas y además un sector importante, ¿no? Que es todo el mundo de la salud mental, ¿no? Lo importante que es poder asistir a esas personas o esos niños, ¿no? Que desde tan pequeños han podido sufrir diferentes traumas por las circunstancias que han presenciado o vivido. Y hablábamos antes de 71.000, que de nuevo, a mí nunca me gusta hablar, y los que me conocéis sabéis que no me gusta hablar de cifras, sino de personas. Son 71.000 niños que podrían ser pues como nuestros hermanos, nuestros vecinos, familiares, amigos y conocidos, ¿no? Hablamos de una cifra considerable, pero de nuevo, de esos niños, ¿no? Que necesitan o que reciben, alhamdulillah, ese soporte a través de Islamic Relief. ¿Cómo se las arregla Islamic Relief para poder brindar soporte a todos estos niños? Bueno, la idea es que Islamic Relief, el programa está pensado para que sea a largo plazo. Entonces, nosotros ofrecemos este apadrinamiento y buscamos una estabilidad para ese niño o esa niña, en el que mínimo, pues ofrecemos apadrinamientos de mínimo 1 año para proporcionar lo que, como he dicho, esa estabilidad, ¿no? Económica. Y todo esto conlleva a que, gracias a la presencia de muchas personas que están ahí en el terreno trabajando, oficinas que están ahí presentes, como he dicho, ¿no? El lugar, se selecciona el lugar y también las personas que están ahí llevando a cabo este programa, ¿no? Para que una persona de aquí a España pueda apadrinar un niño o una niña en cualquiera de esos 27 países que tenemos el programa implementado. Y son más de 30 años de experiencia. Al final la experiencia es un grado, ¿no? Y todo esto es gracias, el punto más importante, a los donantes comprometidos, que son, gracias a ellos, nosotros una opción o el medio para hacerles llegar la ayuda a esas familias. Entonces,
básicamente personas que se dedican en el terreno a implementar este programa, personas que quieren hacer precioso acto que es apadrinar desde estés donde estés en la parte del mundo, comprometiéndote, ¿no?, a largo plazo, y sobre todo, pues aunque a veces la mensualidad algunas personas no la pueden cubrir, siempre Islamic Relief ofrece lo que es el Fondo General de Huérfanos, que es un fondo que existe también para cubrir necesidades, ¿no?, de estas familias, ¿no? Hablamos de que a veces, pues, como hemos dicho, hay que mejorar las infraestructuras de esos pueblos donde viven. Hablamos de reconstrucción de viviendas, ¿no? Hablamos de apoyo médico, por ejemplo, de unidades de materno-infantiles en ciertos hospitales, ¿no? Incluso algo muy interesante que son el poder ofrecer microcréditos a mujeres viudas que no tienen, bueno, pues ese, ¿no?, el marido que ha muerto o lo que sea y no pueden sostenerse, y gracias a esos microcréditos pueden tener un ingreso, ¿no?, mensual para poder dar a sus familias. Así Alhamdulillah, o sea que aquí entendemos que hay como, digamos, dos fondos diferentes, ¿no? Lo que sería el apadrinamiento de huérfanos, que consiste en esos 45 euros mensuales, que como tú bien has mencionado, tiene una visión de largo plazo. De nada sirve apoyar a un huérfano durante un año y luego desquitarse. A fin de cuentas, quizás le estás haciendo más daño, ¿no? Prometiéndole un futuro mejor y de repente derrumbar y paralizar todo eso, ¿no? Cada uno obviamente puede tener circunstancias justificables, ¿no? Y en ese caso, en el momento en el que, digamos, entiendo que en ese momento, cuando ese huérfano queda desamparado por ese donante por circunstancias justificables, Islamic Relief tira ya de ese fondo general de 12 euros, ¿verdad? Exacto. Ahí radica la vital importancia de este fondo general, ¿no? Porque a veces las personas, pues todos sufrimos, ¿no?, situaciones económicas a veces mejores que otras, y a veces se deja de pagar este apadrinamiento, como tú has dicho, y siempre pues la persona que no puede donar esa mensualidad de 45 euros mensuales, pero que a lo mejor puede donar 12 euros al mes o cualquier otra cantidad, ¿no?, contribuye a que ese fondo exista para poder cubrir al final otros apadrinamientos que otra persona no ha podido en esto, ¿no? Y al final es un bien común que todo el mundo está contribuyendo, y que el resultado es poder hacer más fácil, un poquito más fácil, la vida de estos niños o niñas huérfanos. Subhanallah, es algo bastante bonito, ¿no? El hecho de que tú, cuando estás apadrinando a un huérfano, un porcentaje de ese apadrinamiento vaya destinado a ese fondo para poder suplir otras carencias de otros huérfanos, ¿no? A fin de cuentas, estás colaborando con varios huérfanos a la vez, subhanallah. Y Nama, tú que estás en contacto con toda la serie de biodatas, todos los informes que se envían a los donantes para, digamos, mostrarles la situación del huérfano y su evolución posterior tras recibir, digamos, esas ayudas, entiendo que a lo mejor en algún momento habrás o conocerás muchas historias de huérfanos y demás, pero ¿hay alguna que te haya llamado así la atención y que nos quieras compartir? Sí, de hecho, una de las cosas especiales, ¿no?, de este programa de apadrinamiento que tiene el Islamic Relief es el poder ofrecer un informe biográfico, ¿no?, a la apadrinadora para que sepa quién es esta persona que está ayudando, ¿no? Y con fotos y información básica, a la que después con el curso del tiempo puedes, gracias a las personas en el terreno, hacer una evaluación, ¿no?, de cómo va ese apadrinamiento, ¿no?, con visitas, etcétera. Y la verdad es que tengo una historia que es bastante especial, que es una chica que se llama Fátima Hassan, que es de Sudán y que actualmente tiene 23 años. Que esta chica, su padre murió cuando ella ni siquiera aún había nacido. Y desde que tenía 2 añitos, que subhanallah, bueno, pues por las características de su familia, se inscribió en el programa y recibió un apadrinamiento desde que tenía 2 añitos, con lo que actualmente tiene 23, y que le ayudó a desarrollar, ¿no? Porque al morir el padre, la madre tuvo el miedo de cualquier madre de cómo poder ofrecer la educación a esta niña, ¿no? Y gracias al apadrinamiento se lo pudo costear, pudo ir a la escuela. Ahora mismo ella es graduada en farmacia y nos cuenta que ella ya piensa que ya no necesita este apadrinamiento más,
que hay gente que lo necesita como ella se ha beneficiado todos estos años y que ahora le toca a ella a devolver lo que ha recibido, ¿no? Y actualmente es voluntaria y es un caso de los que te llega en el sentido de que qué bien, ¿no? Qué suerte la persona que está apadrinando a esta niña durante casi 21 años para que ahora ella sea una mujer y ahora quiera ella devolver Ayudar lo a los... que ha recibido. Exacto. Como Fátima, en Sudán tenemos muchísimos casos, ¿no? Puedo contarte otro de Gaza, que es una de las zonas que a mí más me llega al corazón, que es un chico que se llama Mahmoud, al cual también su padre murió cuando tenía 10 años, entonces él, de repente le tocó ser el padre de familia de 10 hermanos y esta viuda, su madre recibió uno de los, ¿no? Pidió a Islamic Relief la ayuda que le ofrece, que es ese microcrédito, para poder realizar una pequeña panadería y comprarle material necesario, hornos, material, para poder vender, ¿no? Pan, etcétera, y poder tener ese sustento en casa y vivir de esa panadería que ha financiado Islamic Relief. O sea, es precioso. Es decir, al final no solo el apadrinamiento de Mahmoud, sino aparte esa mujer viuda también se ha podido, y la familia entera se ha podido beneficiar de los diferentes niveles, ¿no? de proyectos que podemos ofrecer a estas familias. Y todos ellos muchísimos más. Efectivamente, subhanallah, cuando nos contabas la historia de Fátima, me vino a la mente una historia muy similar que nos compartía un compañero de Reino Unido, que ocurrió una historia muy similar en Kosovo. Subhanallah, todas esas personas que en su día fueron huérfanas, apadrinadas por Islamic Relief, acaban siendo después voluntarias porque son realmente los que sienten esas carencias y los que de alguna manera empatizan mucho más que tú o que yo o que cualquier otra persona que no ha tenido que atravesar por momentos o circunstancias tan difíciles como pues la realidad que viven los huérfanos, ¿no? Y efectivamente has mencionado el tema de los microcréditos y es algo de lo que hablábamos hace 2 semanas, pero es bastante interesante ver cómo, alhamdulillah, a través de esas microfinanzas islámicas logras conseguir un impacto a gran escala y que esas personas puedan ser a fin de cuentas autosuficientes, porque ese es el objetivo único y final, inshallah, de toda esta labor. Muchísimas gracias, Neama, por tu tiempo. Jazakallahu khairan. En un ratito nos vemos en Instagram de nuevo y ahora vamos a seguir hablando un poquillo de toda esta temática que hoy nos ocupa, ¿no? Que son los huérfanos y que, como hemos dicho e insistimos, es una temática muy noble y muy tierna. Hace un año, agosto de 2019, un grupo de voluntarios de Islamic Relief España e Italia se trasladaban al Líbano. Los 10 últimos días de agosto decidieron iniciar una nueva labor o financiar más bien un proyecto piloto financiado por Islamic Relief España e Italia en el Líbano. Subhanallah, esa experiencia estoy absolutamente segura de que a muchos nos impactó y nos cambió nuestra percepción sobre la realidad que vivimos y la realidad que viven otras personas y cómo es necesario aunar fuerzas para poder cambiar esa triste realidad. Y para eso, inshallah, hoy tenemos una invitada que estuvo allí presente y que pudo estar durante 10 días visitando los proyectos de Islamic Relief y durante 5 días participando en una de las colonias de verano que por primera vez Islamic Relief España financiaba. Salam alaikum, Ahlam, bienvenida. Salam alaikum, Ana. Encantada de estar con vosotros aquí hoy. Alhamdulillah. Un placer tenerte, inshallah, y sobre todo estamos deseosos de escuchar cómo has vivido toda esa experiencia y que compartas con nosotros las lecciones que te llevaste de este viaje. Y recuerdo que durante este directo podéis hacerle preguntas a Ahlam sobre su experiencia en el Líbano, sobre cualquier otra cosa que queráis conocer acerca de este viaje, inshallah. Ahlam, no sé si en algún momento, en el momento en el que Islamic Relief contacta contigo y te dice
Ahlam, ¿te gustaría participar en esta colonia de verano en ese momento? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Cuáles son las expectativas que en tu mente empezaron a divulgar o sea, a divagar más bien? ¿Qué es lo que pasó por tu mente en ese momento? La verdad que en ese momento digo, guau, pero ¿cómo se lo digo a mi país que quiere ir al Líbano? Es una situación un poco complicada porque es una cosa que tú quieres ir, pero la situación ahí en el Líbano es un poco difícil. Pero expectativas de qué encontrarme ahí o qué es lo que voy a ver, eso sí que tenía cero expectativas. Quería más vivir el momento en ese momento y no pensar una cosa que luego encontrarme con otra. No tenía expectativas para decir, yo pensaba eso y fue eso. Totalmente nada. Entonces entiendo que al ir sin expectativas, durante toda esta estancia, algo te impactó. ¿Qué es lo que realmente... Bueno, antes de contarnos un poco qué es lo que te impactó, ¿nos podrías contar un poco qué es lo que hicisteis durante esos 10 días? Sí, me impactaron muchísimas cosas, empezando por el primer día, que me acuerdo perfectamente, que al despertarnos, porque el vuelo era muy largo, luego volver con el bus o el van para hasta el sitio, al despertarnos, estaba con mi compañera Huda, estábamos mirando a la ventana y de repente escuchamos pam, 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 pam. Y nosotros, ¿qué está pasando? Escuchando muy detenidamente para ver qué es lo que estaba pasando. Y luego digo, Hannah, ¿estás escuchando lo mismo? No sé si te acuerdas. Desde con Sí, nosotros estamos diciendo, no puede ser, esto es bombardeo, no puede ser, porque nadie está diciendo nada. Y vemos que donde estábamos, la gente estaba callada, el cocinero no decía nada, es como algo normalizarlo. Fuimos abajo y preguntamos, ¿hemos escuchado este ruido? ¿Qué es lo que ha pasado por esa mañana? Y nos dijeron, sí, que hubieron bombardeos en Siria. Tenemos que recordar que estábamos a 5 kilómetros de Siria, estamos en la zona de Beqa. Y es una cosa que me impactó tanto que ver cómo la gente normalizaba escuchar bombardeos. Es la primera cosa que me impactó, que la verdad que no me lo esperaba para nada. Y yo decía, en ese momento no pensaba en caso de que si yo estuviera ahí, sino estaba pensando la gente que está ahí ahora mismo, cuánta gente sufrió, cuántos huérfanos habría más, es lo que me estaba matando a nivel mentalmente en ese momento. Y era un shock el primer día y escuchar eso. La verdad es que sí, estábamos apenas, como bien has comentado, en el Valle del Beqa, a escasos metros de la frontera con Siria, y escuchar esos bombardeos, pues, y como tú dices, ¿no? Normalizar una guerra, a fin de cuentas, pues es algo que te da mucho que pensar, ¿no? ¿En algún momento sentiste miedo? Miedo, no sentí en ningún momento miedo, la verdad. Miedo en sí no sentí, pero ¿qué pensarían mis padres si sentirían miedo por mí, si estarían mal por mí? Sí que lo llegué a sentir. El día que, si te acuerdas también, que fuimos con los niños a lo de caballos, estuvimos con la hoguera así charlando todos, y uno nos dice, mañana tenemos que despertarnos temprano, que a las 7 tenemos que estar listos porque por volver otra vez los niños. Y el día siguiente vemos en las noticias, creo que Hannah, tú también otra vez nos lo dijiste, donde estábamos 3 horas más tarde, volvió a haber un bombardeo en esa zona. Digo, si mi madre ve estas noticias y yo no le he hablado, sentirá mucho miedo, no sabrá qué habrá pasado, había poca cobertura. Lo primero que hice antes de publicar a la gente que todos estamos bien, que no nos ha pasado nada, es comunicarme con mis padres que no ha pasado nada, que quizás veáis en las noticias o en los vídeos que voy a publicar que pasó un bombardeo, pero en verdad no pasó nada. Este era el miedo que tenía de cómo se sentirían mis padres, que no estarían seguros, porque realmente estábamos seguros, pero nunca estás seguro ni aquí, ni en España, ni en ningún sitio. Pero el miedo no. Efectivamente, y durante estos días, o sea, la colonia de verano con estos niños eran principalmente niños de origen sirio, huérfanos, que se beneficiaban de los proyectos de Islamic Cliff y que además estaban presentes, digamos, durante esa temporada y que provenían de diferentes campamentos. Entonces, para ellos era la primera vez a lo mejor que iban a la piscina, que montaban en caballo. ¿Qué es lo que piensas de la situación que viven esos niños y de la importancia, si es que la hay, de la labor de Islamic Cliff con estos niños? Sí, cuando fuimos a hacer esta activity summer con los niños, queríamos ver cómo crece este sistema, cómo les ayuda
Al primer día cuando bajaron del bus los niños, nosotros súper entusiasmados a ver, vamos a recibirlos, cómo nos van a recibir, qué va a ser la situación. Los niños estaban súper callados, ni se movían, se veía eso de que algo pasará, alguna actividad haremos, pero no se sentían muy cómodos, era algo nuevo para ellos. Para muchos era la primera vez que iban, por ejemplo, a clases. Eso me impactó muchísimo, que en mi clase, porque para explicaros un poco lo que hacíamos, con los niños venían y les hacíamos clases de matemáticas, de inglés, de ciencias, clases muy básicas para la edad que tenían, la verdad. Teníamos niños de 7 hasta 11, 12, si no me acuerdo mal, pero se mezclaban las clases porque realmente el nivel académico es casi igual a todos porque es nulo. Hay muchos de ellos que les costaba sumar 1 más 2 para poner un poco en situación de cómo estaba realmente el sistema educativo, muy triste, pero los niños les enseñas cómo sumar y los ves ahí intentando terminar la hoja de matemáticas antes de salir, diciendo, por favor, usted, quiero, no, decían Miss, quiero una hoja más para hacer mientras estamos en el recreo, que yo no quiero salir, no quiero comer, quiero hacer más. Y solamente enseñaros también que yo les daba más clases de ciencias y les hice eso de mezclar agua con aceite, porque el aceite queda arriba y el agua abajo, se quedan como si fuera magia. Cosas tan básicas que les dices que Islamic Relief está implementando un sistema, un proyecto tan, que les va a cambiar tanto la vida, que realmente vale mucho la pena en invertir y donar si en el fondo general de 12 euros, porque 12 euros también hay un fondo para Fondo General de Huérfanos. Gracias a ese fondo va todo el dinero para actividades como Summer Camp en Líbano o en cualquier otro campamento o otras actividades, pero implementan para ayudar tanto a nivel psicosocial, porque había actividades que les hacían entender que eran niños aún, porque la mayoría, como sabéis, un huérfano es cuando pierde de padre, aunque tenga madre. Muchos niños ahí hacían de padre, hacían ya de abadaya, que dicen ellos. No les podías hablar porque podías ver una situación, la primera que he visto, que dos niños entran y uno le pega patapum a la cara. Yo me quedé flipando, pero ¿qué ha pasado? Y es porque el niño pues quería mostrarle al otro que él es más hombre que el otro, pero porque no están haciendo de hombres, de niños, sino de hombres. Ahí está la situación. En cambio, las chicas, la situación totalmente diferente. Casi no se movían de su sitio. Y hacerles ver que ellas también pueden hacer actividades como los chicos, cambiarles un poco, decirles que, implementarles que tienen el mismo derecho que cualquier otro, que pueden no solamente estar seguramente como que están a nivel familiar y depende de qué campo están, no pueden salir de sus cabañas, pues estar en la cocina, pues con los hermanos, que también pueden salir de ese hábitat y pueden hacer mucho más que solamente eso. La verdad es que, como mencionabas, ¿no? Para muchos era la primera vez a lo mejor que iban a una clase, asistían a una clase de matemáticas, ciencias o inglés. La educación es un derecho humano y para ellos, subhanallah, para nuestros, yo personalmente, mis hermanos, que siempre tienes a veces que estar encima de ellos, estudia, para ellos es un privilegio, ¿no? Y en cambio la educación, por desgracia, no debería ser ningún privilegio, sino algo que se tiene que dar por sentado, al igual que nuestros niños lo hacen en la actualidad. Ahlam, y ya para ir acabando, inshallah, te queríamos preguntar, ¿alguna lección que te llevaste de todo este viaje? Sí, cuando estábamos, si habéis visto el cartel de la imagen que puso nuestra diseñadora, excelente diseñadora Kinda, estoy con Lina en un campamento de Abu Talib, ese campamento se llama Abu Talib. Ese campamento estábamos visitando las familias. Como os dije antes, hemos visitado proyectos, pero también hemos visitado campamentos. Y en uno de ellos estamos pasando y una madre me dice, te invito, puedes pasar, porque estaban haciendo entrevistas o haciendo grabación. Estaba con mi hermano, nos ha invitado a las 2 entrar en su casita, en su cabaña. Entramos y nos ofrece lo que tenía, unas galletas y un zumo. Siempre ofrecen lo que no tienen. Eso es siempre, mashallah, ves la caridad en sus caras y en su corazón.
y me dice, muchísimas gracias por lo que has hecho. Me hablaba de primera persona, eso es lo que me impactó. Yo cuando en realidad no había hecho nada, yo tampoco había padrinado nunca a ningún niño, me sentí, yo no he hecho nada. Dice, esta niña que ves ahora, me enseñó a la niña, me dice, esta, la verdad que yo no lo estoy educando, esta es vuestra niña, es hija de Islamic Relief, es ella la que, gracias a vosotros, tiene una educación, gracias a vosotros, podemos comer toda la familia. Y en ese momento me dijo, no te conozco, pero quiero decirte que esta es una amana y gracias por cumplir con vuestra amana. Y de verdad que hagamos el evento que hagamos, siempre la recuerdo esta frase, porque es como si me dan una amana, pero yo no me la puedo quedar yo misma, la tengo que enviar a la otra gente. Le puedo decir, ahora toda la gente que está viendo ahora mismo este directo, tienen a esta chica también como amana. Y si no pueden apadrinar a un huérfano, siempre pueden con 12 euros al mes, porque también va a ayudar al Fondo General y a muchos proyectos más. Subhanallah, la piel de gallina. La verdad es que es la primera vez que escucho esta historia de tu boca y la verdad es que sorprende porque el campamento que mencionas es uno de los campamentos que quedó inundados a principios de año del 2019 y que, bueno, allí Islamic Relief se las tuvo que ingeniar para poder evitar futuras inundaciones sin transgredir la ley y demás. Y una de las cosas que no hemos mencionado, pero que quizás sí que hemos mencionado, pero no hemos insistido mucho, es en la importancia de, digamos, de la salud mental de esos niños. Yo recuerdo que en ese campamento, una de las cosas que a mí me sorprendió bastante y me chocó fue que estábamos con unos compañeros, con Sheikh Adnan, Faisal, Huda y demás, y de repente a la que me giro yo estaba jugando con los niños, porque subhanallah, cuando te ven, pues siempre están esperando a alguien que venga a jugar con ellos y demás, son mashallah muy revoltosos y demás, y estábamos, pues estaba jugando con ellos y a la que me giro veo a Sheikh Adnan agarrando a un niño, intentando separarle de otro, ¿no? Y el niño le estaba dando un ataque de ansiedad, estaba totalmente rojo y a mí eso me impactó bastante porque yo decía, no es normal cómo está actuando este niño, o sea, una excesiva agresividad. Luego, una de las trabajadoras del Líbano, de Islamic Relief Líbano, nos comentó que ese niño, por su conducta, había sido expulsado del colegio porque es un niño que a la que le rozan, a la que pasa alguien delante de él, a la que se le acerca a alguien demasiado, lo que sea, reacciona de una manera muy agresiva. Y todo eso es por un trauma que ha sufrido a raíz de haber presenciado la muerte de un familiar. A mí personalmente esa historia me impactó bastante y que ahora me comentes como una de esas niñas, ¿no? La madre te diga que es la hija de Islamic Relief, subhanallah, y que venga de la propia boca de la madre es algo que, subhanallah, impresiona, ¿no? Y por supuesto, como bien tú dices, todas aquellas personas que no pueden contribuir con digamos, con un apadrinamiento mensual de 45 euros, tienen aún así la oportunidad de contribuir con 40 céntimos al día, con estos 12 euros mensuales, al Fondo General, que va destinado tanto a proyectos de agua como situaciones de emergencia o incluso como lo que venimos comentando en el proyecto de Fondo General de Huérfanos. También podéis, inshallah, entrar a nuestra web y consultar el diario sobre un viaje indescriptible que redactamos a la vuelta de este Summer Activities del 2019 y allí podéis empaparos un poco y entrar un poco en ese mundo, intentar, por supuesto no es lo mismo una lectura que vivirlo, pero también se puede viajar a través de la lectura. Muchísimas gracias, Ahlan, por tu tiempo, por toda esta experiencia, que inshallah algún día podamos seguir compartiendo, pero que sean casos en los que esos niños crezcan y tengan un futuro mejor y que puedan recibir toda esa educación y sobre todo vivir su infancia, ¿no? Como niños que son. Jazakallahu khairan, Ahlan. De nuevo recordar, inshallah, que estáis a tiempo de poder contribuir con cualquier cosa, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no las mejores, digamos, las obras más amadas por Allah son aquellas que se hacen de forma constante, ¿no? Y tenemos un ejemplo en la Umma, ese huérfano que se ha convertido en,
digamos, una de las personas más influyentes de la humanidad, que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él fue huérfano, él sabe lo que significa esa carencia, ¿no? Y por ello es tanto así que él ha prometido al tutor del huérfano, a todo aquel que cuida un huérfano, una posición en el Jannah junto a él, y para eso levantó así sus dedos para visualizar, ¿no?, como esa compañía y esa cercanía en el Jannah, inshallah. Y le pedimos a Allah que os haga moradores que nos hagan a todos moradores del Jannah, y que podamos disfrutar de la compañía del profeta sallallahu alaihi wasallam y de sus sahaba. Tenéis el banner que podéis visualizar y podéis contribuir, inshallah, con cualquier aportación, y todo será bienvenido y será destinado fisabilillah a esta causa. Y no me entretengo más, ya cerramos inshallah este directo, pero antes de acabar recordamos inshallah que inshallah podemos, cualquier persona que tenga una nueva aportación, cualquier tema que os gustaría que tratásemos en los próximos directos, escribidnos a info@islamic-relief.es o enviadnos vuestras dudas a través de las redes sociales, y inshallah podremos tratar las temáticas que os interesan o que os generen inquietudes sobre la labor humanitaria en Islamic Relief, y recordaros de nuevo que podéis hacer una donación a través del botón de donación que está habilitado en este directo. Así que, inshallah, nos veremos próximamente en otros directos, y ahora nos trasladamos a Instagram. Assalamu alaikum wa jazakumullahu khairan.